Y bueno, hoy tenemos un tema para compartir, rogando siempre a la espiritualidad mayor que nos acompañe, nos proteja, nos ampare y que juntos podamos compartir estos lindos momentos. Bueno, el tema que elegimos, buena voluntad. Y elegí comenzar con esta historia. En Jesús en el hogar, creo que es como la historia o el capítulo 30, hay una narración que tiene que ver con Jesús y con Juan y tiene que ver con este tema. Resulta que Juan, el joven y amado discípulo de Jesús, entreviendo que las enseñanzas que Jesús brindaba tenían un significado enorme, no solo en su vida y en su existencia, sino en la de toda la humanidad. Reflexionaba a menudo sobre la magnanimidad de esas enseñanzas y se proponía seguirlas tanto como pudiera. Entonces, una tarde en la que estaba reflexionando, se acerca a Jesús y le pregunta cómo podría ser él, un joven discípulo, un joven aprendiz, para comportarse siempre dignamente en relación con su prójimo. Y entonces Jesús le dice: Juan, si de verdad quieres auxiliar a los demás, beneficiándote a ti mismo, nunca debes omitir la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo tanto, quiérelo tanto como tú quieres que él te quiera, y ampáralo tanto como tú quieras que él te ampare. Pero tampoco te olvides de mirar a los ojos y tener la escucha sincera y atenta con todo aquel que venga a hablarte. Nunca olvides la llave de la sonrisa fraterna. Reconoce el trabajo de los demás, incluso de aquellos que te parecen ociosos. Todos tienen algo bueno para dar. Y da una serie de recomendaciones para Juan. Y él se queda pensando y entonces dice: Señor, ¿cómo haré yo, un simple discípulo, para poder cumplir con todas estas recomendaciones? Y entonces Jesús le dice: Juan, la buena voluntad es nuestro recurso de cada momento. Jesús en esta historia le ofrece a la buena voluntad como la fuente de la que todos podemos servirnos, no solo aquí y ahora, sino en cualquier lugar y en cualquier momento, para amar y servir. Y me parece que como definición es preciosa, pero también vamos a tomarnos de esta de Manuel, a modo de definición. ¿Y por qué de Manuel? Porque vamos a seguir una línea de pensamiento de Manuel en esta charla sobre la buena voluntad. Emmanuel, en un libro que se llama El pensamiento de Emmanuel, propone a la buena voluntad como uno de los elementos principales en el progreso moral e intelectual del ser. Propone a la buena voluntad como uno de los elementos principales para nuestro progreso, tanto moral como intelectual. Y ahí seguimos. En Pan Nuestro, también a través de Manuel, encontramos unas ideas y unas reflexiones que vamos a intentar ser lo más prolijamente posibles para reproducirlas de la mejor manera posible y como Emmanuel nos las quiso transmitir, sobre mala voluntad. Emmanuel toma unas líneas de una carta que Pablo de Tarso le escribe a los Efesios, en la que habla sobre la mala voluntad de los hombres. Y entonces dice que las obras infructuosas de la incomprensión, y se refiere a la incomprensión de Dios, de la divina voluntad, de las enseñanzas de Jesús, nos pueden llevar a caer en el abismo. Y menciona algunas palabras que aparecen aquí, como la sombra y el estancamiento, el mal, el orgullo, la vanidad, la ceguera espiritual, la dureza del corazón. Y entonces nos presenta esta idea.
En realidad, a partir de la mala voluntad se puede generar un círculo vicioso, o al menos así lo entiendo yo. Incluso podríamos pensar en no me sale, como en una espiral descendente que podría, hablando moralmente, hacer caer al ser. La mala voluntad genera sombra y estancamiento. Falta de acción, inacción. El estancamiento, en el estancamiento se queda el mal. El mal, perdón, no lo puedo pasar, perdón. El mal favorece también la ociosidad y la ociosidad muchas veces genera discordias. Discordias con uno mismo, discordias con el entorno. Se está formando, ¿no? Así como el círculo. La discordia exalta el orgullo, que hace lo propio con la vanidad, y cuando la vanidad, la arrogancia, se exalta demasiado, eso hace que el ser permanezca en una dureza de corazón. La dureza de corazón lo lleva a la ceguera espiritual hacia los demás, la falta de reconocimiento del otro, que lo va a llevar, dice Emmanuel, al abismo, que lo lleva al estancamiento, que genera el mal, y así siguiendo. Entonces, más que un círculo vicioso, pareciera ser como una espiral que podría ser tan grande o tan inmensa como el ser lo quiera, como el ser desee mantenerse en este círculo. Y acá está la conclusión de Emmanuel. Al participar en las obras infructuosas de la incomprensión, del desconocimiento, de la inacción, pero de la incomprensión de Dios, de las enseñanzas de Jesús, de las que hablábamos antes, el hombre puede caer indefinidamente en el precipicio de las tinieblas, pero dice, a través de la simple mala voluntad. A través de la simple mala voluntad. Ahora bien, no quería dejar de recordar que también en el Evangelio según el Espiritismo, la semana pasada Jorgito nos brindó una charla preciosa en relación con la fe razonada, y es exactamente en este capítulo, La fe mueve montañas, donde se habla de la mala voluntad de los hombres, asociándola a esas montañas, a las dificultades, a las resistencias que los seres tenemos, pero que la fe es capaz de mover. Esto viene de la mano con otra idea de Manuel, en otro libro que es El Consolador. Antes hablamos de Pan Nuestro, del pensamiento de Manuel, donde en la cuestión 381 habla de obsesores terribles para el hombre, ¿sí? Y menciona otra vez palabras similares a las que nos encontramos en Pan Nuestro, que son orgullo, vanidad, ignorancia, mala voluntad. Y lo que nos recomienda es hacer un análisis profundo, nosotros mismos, para ver si esas energías no habitan en nuestro corazón. Y si habitasen en nuestro corazón, tengamos en cuenta que nos enceguece para la comprensión de la luz de Dios, similar a la conclusión que había hecho antes. Bueno, de la mano de esto, una solución. Contra estos elementos destructores se hace preciso un nuevo género de oraciones: trabajo, fe, esfuerzo y buena voluntad. ¿Será que esa espiral lo podemos revertir ahora en una espiral ascendente, y tanto como el ser lo determine hasta llegar a Dios, a partir de la buena voluntad y del trabajo? ¿Podremos hacer eso mismo? A través de la buena voluntad. Y acá voy a hacer un paréntesis para compartir una historia que a mí en particular me resulta muy, muy divertida, de la que yo fui parte.
la viví, y que tiene que ver con la buena voluntad de un amiguito nuestro que se dispuso a ser parte de una adivinanza de animales, pero de verdad fue absoluta buena voluntad la de él, de ponerse a jugar con nosotros en la adivinanza de los buenos animales, en la adivinanza de los animales. Resulta que íbamos en el auto de Georgie hacia Quilmes. Georgie manejaba, atrás venían los Messi, en el medio Simo, con una enciclopedia de dinosaurios, no un librito de dinosaurios, de dibujitos, una enciclopedia de dinosaurios, de la A a la Z. De esos que tienen los nombres de los dinosaurios, que son difíciles de leer. Y Simo es chiquito, tiene 6 años, va a primer grado. Y entonces estaba el branquitilosaurio australioceanus pertu. Pero él conocía todos los nombres, los hábitats de los dinosaurios, qué comían, a qué periodo pertenecen, si son del Jurásico, del Triásico. No quiero decir más cosas porque la voy a enredar y voy a decir algo que no corresponde. Y en ese contexto nosotros veníamos hablando, atrás de él que estaba mirando la enciclopedia de los dinosaurios, y vamos a jugar a algo, y estábamos hablando, y entonces una de mis hijas dice, vamos a jugar a la adivinanza de los animales. Entonces la otra la miró y le dijo, la adivinanza de los colores. No, vamos a jugar a la adivinanza de los animales. Bueno, conmigo y con Simón. Empiezo yo. Bueno, entonces dice, es un animal, la otra es la adivinanza de los animales. Bueno, es un animal que tiene 4 patas, una cola y bigotes. Entonces Simón dice, un gato. Sí, muy bien. Bueno, ahora te toca a vos. Bueno, entonces mi otra hija, dándose cuenta que no podía elegir ni un gato, ni un perro, ni un pato, dijo, apunto más alto. Entonces, además de apuntar más alto, tiró una frase así. Es uno de los animales más veloces. Como para empezar la adivinanza y que no pareciera fácil, es uno de los animales más veloces. Entonces Simón dejó el libro y se dio vuelta y dice, ¿vuela? Yo pensé, ¿a quién se le ocurre hacer esa pregunta si vuela? Alguien que maneja una biología y se da cuenta que los animales vuelan, nadan, corren. Para mí, corría nada más. Entonces preguntó eso, ¿vuela? No, dice, porque si volaba, era el halcón peregrino. No es el halcón peregrino. Otra pregunta, ¿cómo es el pelaje? Pelaje. Entonces me mira a mí y yo digo, los pelos. ¿Cómo son los pelos? Y entonces le fue dando una descripción de que el pelaje era marrón y no sé qué y no sé cuánto. Y ahí empezaron, bueno, y terminó en que era o el chita o el guepardo o no sé qué. La cuestión que esos animales tienen manchas y el que Espe había dicho que tenía manchas, pero había elegido un puma. Nada que ver. Entonces, bueno, ahí surgió una discusión porque era un animal que era rápido, pero al final no era el que era. Bueno, no importa. Me dijeron que me tocaba a mí. Yo digo, no, jueguen ustedes, yo ayudo. ¿Qué voy a elegir yo? Bueno, turno de Simón. Entonces Simón dice, bueno, está bien. Juego yo, empiezo yo. Entonces dice, es un anfibio. Las tres caras de... Porque cuando yo pienso en un anfibio, pienso en ranitas y sapos, no se me ocurre otra cosa, la verdad. No. Después tengo que hacer un esfuerzo para empezar a pensar algunos que son parecidos a eso y bueno, más o menos sacar una conclusión. Deben ser las lagartijas y otros animales más, no sé cuáles son. Entonces, en mi conjunto, cuando alguien dice anfibio, aparecen los sapos y las ranas. En el de una de mis hijas también, el de mi otra hija, el conjunto en blanco, nada, anfibio como...
Otra pista, otra pista, otra pista. No saben, anfibios, digan algún anfibio. Yo, sapo, rana, sapo, rana, no, se nos terminaron los anfibios. Y entonces dice, otra pista, otra pista. Bueno, dice, es negro. Y empezaron, un gato negro, un perro negro, un pato negro, un pájaro negro. Y se tapa con el libro y dice, anfibio, dije. La buena voluntad decimos jugando a las adivinanzas de los animales con nosotros. Era una salamandra no sé qué, como si le dijese la salamandra del Congo, que es negra y tiene manchas amarillas. No lo íbamos a adivinar. Bueno, pero él nos contó de qué se trataba. Volviendo a la buena voluntad. ¿Será que a partir entonces de la buena voluntad, del trabajo, podamos hacer un círculo virtuoso o una espiral virtuosa que le permita al ser crecer, acrecentarse en su crecimiento, en su progreso moral y espiritual, como planteaba Emmanuel? Bueno, pensamos en estas palabras también que mencionaba Emmanuel en algunos de los textos que tomamos y que fuimos mencionando y que tienen que ver con virtudes contrarias, o son algunas que él menciona, o son virtudes contrarias a las que habíamos presentado, como por ejemplo la comprensión, la humildad, el amor, la renuncia, la renovación. Y entonces podríamos decir que la buena voluntad siempre descubre el trabajo, ¿sí? Y entonces piensen en cualquier persona de buena voluntad y realmente son personas que están siempre dispuestas al trabajo, lo encuentran. Encuentran la ocasión de trabajar, el trabajo de la forma en la que nosotros lo entendemos, que es toda actividad útil. Toda actividad útil genera renovación y genera bien para el ser. Cuando el ser se renueva, cuando el ser va encontrando el bien, revela su propio espíritu de servicio. El propio espíritu de servicio gana en comprensión y gana en humildad. La humildad se nutre y es nutrida por el amor. El amor genera renuncia y la renuncia, la propia luz y el perfeccionamiento. La luz y el perfeccionamiento hacen santo al hombre y lo vuelven a él y a todo su entorno hacia Dios. Y cuando el ser santificado se vuelve hacia Dios, lejos de encontrarse en un estado de beatitud, encuentra más trabajo y genera mayor bien y se renueva más y se acrecenta su espíritu de servicio. Hay una conclusión de Manuel también en Pan Nuestro que tiene que ver con la buena voluntad y dice que la criatura alcanzará el reino divino de la luz a través de la simple buena voluntad. Es también en el Consolador que Emmanuel responde a esta pregunta sobre quiénes pueden ser identificados como discípulos de Jesús. Y Emmanuel responde lo siguiente, que el título de discípulo Jesús se los dio a todos los hombres de buena voluntad. Todos los hombres de buena voluntad. No hay distinción de clases, de situaciones, de ningún tipo de expresión de nada, sino que todos los hombres de buena voluntad son discípulos de Jesús. Y gustaría cerrar con esta historia, que tiene que ver muchísimo con la buena voluntad. Es una historia real que pasó en los años 80 en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos.
La historia comienza con una madre que se encuentra en un hospital, en un pasillo, esperando un informe médico. A la salida de terapia intensiva, el médico, que ya la conocía, no le entrega el informe, sino que directamente le dice cuál es la situación, que ella ya adivinaba por la palidez que su hijo Bill manifestaba y por el desgaste orgánico que veía a diario. El trasplante de médula no había dado ningún resultado y la leucemia avanzaba inclemente. En definitiva, era lo que esperaba. Lo sabía, lo sentía, lo conocía. Entonces se anima a preguntarle a aquel doctor cuánto tiempo, cuántas semanas, cuántos días. Y el médico le dice: no somos Dios, somos simples médicos. 4 días. No hay nada más que nosotros podamos hacer. Bien. Bill ya era trasladado a la habitación para quedarse en el hospital siendo acompañado, pero saliendo ya de la terapia intensiva, cuando se encuentra con su madre, el sonriente, encuentra en su rostro o en su mirada la angustia que le embargaba, y entonces le dicen: mamá, está cerca. Esas cosas solo las sabe Dios. Mamá está cerca. Sí. Ellos dicen algunos días. ¿Cuántos días? Hasta el viernes. Bien. Qué pena, mamá. Porque aunque soy joven y tengo 16 años, yo quería ser bombero. Estaba dispuesto a dar mi vida por otras vidas. Pero bueno, quizás en otro momento. Y se durmió pensando, soñando con eso. A la mamá se le ocurre entonces bajar, buscar la cabina telefónica que había en esos años, buscar el número de la central de bomberos y llamar. Marca y llama. Cuando la atienden del otro lado, con un saludo cordial, un poco rígido, ella pide hablar con el jefe de bomberos. Y del otro lado le dicen: sí, soy yo, señora. No se esperaba encontrarse con él, y entonces intenta comentarle apresuradamente que era la mamá de un joven que soñaba con ser bombero, pero que la leucemia no lo iba a dejar, y entonces ella había pensado si quizás de alguna forma el cuartel de bomberos podría mandar un bombero uniformado para que lo saludase o le contase alguna experiencia. Y su añoranza se convirtiese, no sé, en algún relato compartido. El jefe de bomberos le escucha atentamente y le dice: sí, señora, eso lo puedo hacer, pero puedo hacer mucho más. El martes de la semana que viene estaré tomando juramento a los nuevos bomberos. Y si usted se pone de acuerdo con el servicio social del hospital, podrían mandar una enfermera o alguien que lo acompañe, y entonces podrían traer a su hijo Bill para que jure junto con los demás bomberos y se convierte en un bombero voluntario de la ciudad de San Francisco. Ella no se esperaba eso, pero vaya, señora, averigüe en servicio social, que seguramente podrán traerlo, ellos dirán que sí. Y haga lo siguiente: vaya tomando las medidas de la cabeza, del largo del cuerpo, de los hombros, de los pies, porque aquí nosotros
proveemos de los uniformes a nuestros bomberos. Usted deberá telefonearme en breve para comunicarme las medidas. Así el día que ustedes llegan podremos ponerle la chaqueta de bombero a Bill. Y otra cosa, dígale a Bill que no puede morir hasta el próximo martes, que será el día del juramento. Orden del comandante. Corto. Primero la sorpresa, el asombro, luego la esperanza y la alegría. Entonces corrió a servicios sociales a ver de qué manera podían hacer que alguna enfermera, algún auxiliar médico acompañase a Bill aquel día, el martes, salir una ambulancia. Cuando enseguida le dijeron que todo eso era posible, corrió a la habitación con un centímetro en la mano y lo despertó a Bill para tomarle las medidas y contarle que había llamado a la central de bomberos. ¿A la central de bomberos, mamá? Sí, a la central de bomberos, y hablé con el jefe. ¿Y qué te dijo? Que no te podés morir hasta el martes. ¿Pero cómo, mamá, no me voy a poder morir hasta el martes? No, porque hay un juramento. Se tomará juramento a los nuevos bomberos y vas a estar ahí. Y te vas a convertir en bombero voluntario. Y por eso tenemos que tomar las medidas y tenemos que medir la cabeza y el cuerpo y los pies. Un torrente de adrenalina corrió en Bill y Bill mejoró. Y llegó el jueves y el viernes y el sábado y el domingo y el martes, a la hora de la tarde puntualmente y como habían acordado, Bill con su madre ingresan en la central de bomberos de San Francisco. En una silla de ruedas, con una enfermera, con un auxiliar médico. Pero apenas llegó y vio la hilera de los bomberos, él quiso también pararse, ponerse su chaqueta y disponerse para el juramento. Aquella tarde, cuando el jefe de bomberos se paró frente a él, eligió poner una mano en el corazón para prometer y jurar que sería capaz de dar su vida para salvar otras vidas. El jefe de bomberos lo invitó a Bill también a izar la bandera de los Estados Unidos y completar de esa forma el acto sencillo que lo convertía a él y a un grupo de compañeros en bomberos voluntarios. Y cuando la reunión se comenzaba a disipar con las primeras felicitaciones y los primeros abrazos, suena internamente la alarma en la central de bomberos. Lo que significaba un foco de incendio, un accidente, algo que atender. El jefe de bomberos rápidamente va a indagar, a averiguar de qué se trataba y al darse cuenta de que era un foco muy pequeño de incendio que no revestía de mayores dificultades, tomó la decisión de invitar a los nuevos bomberos a que suban al camión de bomberos y juntos vayan a apagar el fuego. En un acuerdo que necesitó de algunas buenas miradas, terminaron poniendo en manos de Bill, junto con otros bomberos más experimentados, la manguera para que él pudiese también ser parte de todo eso que se vivía con inmensa alegría y apagar juntos el foco de incendio. Una vez apagado, dieron por finalizada la ceremonia y cada uno regresó a su hogar. Bill al hospital. Pasados unos días, la enfermedad fue avanzando y para Bill llegó el momento de partir. Cuando la madre lo advirtió, tuvo nuevamente el ímpetu de llamar a la central de bomberos y dar aviso. Quizás para que lo supieran, quizás para hacer un pedido. Y entonces al llamar, pidió nuevamente hablar con el jefe de bomberos. Sí, señora, soy yo. Le quiero informar que el bombero Bill está partiendo. Y yo le quería pedir, si usted
podría enviar un bombero uniformado para saludarlo, para despedirlo. Usted podría. Sí, señora. Yo puedo. Pero puedo hacer mucho más. Bill es un bombero de la ciudad de San Francisco y como tal debe ser despedido, con los honores de aquellos que juran dar su vida para salvar la vida de otros. Avise a Servicio Social que nosotros llegaremos. Reconocerán la sirena. Mantenga abierta la ventana, porque nosotros ingresaremos por allí. No se preocupe y espérenos. Dado el aviso a Servicios Sociales, la sirena ininterrumpida que anunciaba que no se atendía un foco de incendio, un accidente, ni nada de lo que se hacía usualmente, sino que se acercaban al hospital para despedir a uno de los compañeros, puso en silencio a todo el hospital. Como lo prometieron, la ventana del primer piso estaba abierta. Y ante los ojos asombrados de aquella mujer, no 1, 2, sino 11 bomberos ingresaron a través de la escalera y se pusieron en semicírculo alrededor del compañero. El jefe de bomberos tomó la iniciativa y diciéndole con todo el amor que tenía: bombero Bill, has cumplido con tu tarea. Dile al jefe que nosotros continuaremos dando nuestras vidas si es necesario para salvar todas sus vidas. Siempre. Bombero Bill, yo te libero. Ve en paz. Y cuenta la historia que mientras un sonriente Bill se despedía de esta tierra, mucho más allá, seres de luz cantaban alabanzas a Dios porque bombero Bill llegaba al reino de la paz. Todos, siempre, podemos hacer mucho más. Más, mucho más. Hace 2000 años Jesús decía que si alguien nos pide el manto, le demos también la capa. Y que si alguien pedía que caminemos con él 1000 pasos, no demos 1000, sino 2000. Que sea la buena voluntad nuestro recurso inmenso de amor a Dios para servir a los demás, y que a través de la buena voluntad encontremos nuestra propia paz. Muchas gracias a todos por los oídos atentos. Los invitamos a pasar a la fluidoterapia. Gracias.